Qué bendición que podamos estar por este medio todavía bendiciendo el nombre de Dios, también compartiendo de su palabra, mientras el Señor nos permita hacerlo por este medio, confiando en que pronto podamos estar ya en los templos alabando el nombre de Dios. Antes de comenzar quisiera orar por la vida de Dante, que ha estado internado y delicado de salud, y también por la vida de los hermanos que han estado enfermos y que están en necesidad. Padre, en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús, gracias, bendito Dios, porque tenemos la oportunidad de meditar en tu palabra. Tenemos la oportunidad de acercarnos al trono de tu gracia, Señor, para presentar nuestras necesidades, Señor, para presentar estas peticiones, Padre, en especial por la vida de Dante, Señor. Sabemos y creemos que todo está en tus manos, bendito Dios, que tú eres el médico de médicos, Señor, que tú eres el que va a levantar la vida de Dante, Señor, de una manera hermosa y maravillosa. Padre, gracias, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús lo ponemos en tus manos, Señor, para que todo transcurra y fluya correctamente y la sanidad llegue a su cuerpo. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a la familia Alvarado, Señor, dales fuerza y fortaleza, dales de tu gracia y de tu unción, Señor, te lo ruego en el nombre poderoso de Jesús. Bendice, Señor, también, Padre, a las familias de la iglesia que están en necesidad. Bendito Dios, estamos bajo tu providencia y estamos bajo la unción de tu Espíritu Santo, sabiendo, Señor, que ese es nuestro mejor auxilio, la unción de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo. Bendice esta palabra también, que la recibamos con gozo en el corazón, Señor, meditándola, reflexionándola, pero sobre todo poniendo en práctica, Señor, tu palabra, en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios en Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, que es el pasaje donde hemos estado meditando. Y vamos a ver ahora este tema, la quinta P de Zaqueo. Hay 5 características en Lucas capítulo 19. ¿Y por qué le puse la quinta P de Zaqueo? Porque las características de la vida de Zaqueo empiezan justamente con la letra P. La letra P, que también es del poder de Dios, que también es del poder y de la providencia del Señor. Así es de que vamos a leer y estar meditando en esta parte de la vida de Zaqueo para poder entender pues también que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 19 verso 1: y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro, porque había de pasar por ahí. Dice además la palabra de Dios: entonces cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado algo, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hasta ahí solamente. Amén y amén. Entonces, cuando nosotros leemos la salvación que llegó a la casa de Zaqueo, para mí resulta verdaderamente esperanzador. Verdaderamente resulta en algo que hace que mi alma cobre aliento, ya que nos da una muestra de lo que es el amor de Dios por todas las personas. Y efectivamente, en cuanto a la salvación, Dios no hace acepción de personas. En cuanto se trata de salvación, Dios no discrimina a nadie. Dios no rechaza a nadie. Cuando se trata de salvación, Él no hace acepción de personas. Por eso hablar de la quinta P es enumerar
es una enumeración de lo que tenía Zaqueo alejado de Dios. Es decir, ¿qué es lo que a Zaqueo le tenía alejado de Dios? Las causas por las cuales no había salvación en su casa, y que a su vez son la razón por la cual era necesario que Jesús fuera a su casa. Cuando hablamos entonces de estas 5 P's, son las causas y los motivos que tenían a Zaqueo alejado de Dios, pero que a su vez también era la razón de Jesús, porque le urgía ir a la casa de Zaqueo. Recuerde, Jesús le dijo a Zaqueo, hoy es necesario. En otra versión dice, conviene que yo pose en tu casa. Te conviene, Zaqueo, que yo vaya a tu casa. Te conviene, Zaqueo, que hoy yo esté en tu casa. Pero a los ojos de los hombres y tal vez del mismo Zaqueo, había motivos que hacían difícil de entender el deseo de Jesús de estar en la casa de Zaqueo. Pero era una necesidad, no tanto para Jesús, pero más para la vida de Zaqueo. Le convenía a Zaqueo que Jesús estuviera en su casa. Por eso, amada iglesia, amados hermanos, le conviene a nuestra vida, a nuestra casa, que Jesús se manifieste en nuestra casa. Le conviene a nuestra vida, a nuestra comunión con Dios, que usted aprenda a encontrar a Jesús en su casa. Que no nos desesperemos en el deseo y en el anhelo de tener ya un culto, cuando el culto lo podemos tener en casa. De hecho, la palabra de Dios, cuando el Señor Jesús enseñaba acerca de la oración, Él dijo, entra en lo secreto de tu recámara, ahí en lo secreto de tu casa, y orarás al Padre. Padre nuestro que estás aquí con nosotros y que estás también en el cielo. Entonces, justamente había razones y motivos que habían alejado a Zaqueo, que habían hecho que Zaqueo ya no fuera en cuanto a la práctica, en cuanto a las obras, en cuanto a su forma de vivir, que ya no fuera un hijo de Abraham, porque ya no lo veían como un hijo de Abraham. Pero esos motivos fue también lo que propició en Jesús que fuera en busca de Zaqueo. Qué maravilloso es el Señor, que no fue Zaqueo el que fue a buscar a Jesús, fue Jesús el que fue en busca de Zaqueo. Así como nosotros no le amamos primero, así como nosotros no le buscamos a Él, Él nos buscó a nosotros. Y hasta el día de hoy, amada iglesia, y hasta el día de hoy el Señor sigue siendo propicio a nosotros para que nosotros busquemos su rostro, vayamos a su presencia. Esto que pasó, esto que está pasando, en realidad nos ayuda bien, nos ha ayudado a bien a los que han amado a Dios, a los que verdaderamente han entendido que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y esto nos ha ayudado a bien para meternos a la presencia de Dios, para buscar a Dios. Yo espero que así haya sido. Y los que no lo han hecho, Dios es bueno y misericordioso y nos da la oportunidad de que podamos hacerlo. Entonces, las 5 P's en la vida de Zaqueo. La primera P en la vida de Zaqueo es que él era publicano. Él era publicano. La profesión de Zaqueo era un impedimento para acercarse a Jesús. ¿Por qué? Porque los publicanos eran considerados traidores del pueblo. Oiga, los publicanos en el tiempo del Señor Jesús eran considerados unos traidores al pueblo hebreo, al pueblo judío, por ser cobradores de impuestos, por prestarse y por contratarse con Roma. Entonces la profesión de Zaqueo, el oficio de Zaqueo era un impedimento, porque era publicano. Zaqueo estaba consciente, muy consciente de ello. Zaqueo sabía que su profesión lo alejaba de Jesús, porque lo obligaba a ser deshonesto. La profesión de Zaqueo, de alguna forma, era la ocasión perfecta para robar, para engañar. Y eso era lo que hacía Zaqueo. Y en definitiva, eso no agradaba a Dios. Eso no era agradable a los ojos de Dios. Eso no era agradable a los ojos del Señor. Por eso el Señor Jesús le dijo, necesito, Zaqueo, ir
a tu casa, porque tu trabajo, tu profesión es un estorbo para que tú te acerques a Dios. Mire, amada iglesia, el tener un trabajo, el tener un oficio, el tener un negocio, el tener una profesión es una bendición, porque Dios es proveedor para nuestras vidas. Dios nos da esa bendición de tener un trabajo, una profesión, un negocio o un oficio. Pero algunas veces esa bendición nos sirve de estorbo, no porque Dios lo quiera así, sino porque nosotros hacemos de esa profesión un motivo de estorbo y de tropiezo. Nos estorba para relacionarnos correctamente con Dios, desde la forma en que actuamos en nuestro entorno laboral. Porque qué bueno es que nosotros nos comportemos honestamente en nuestro trabajo, que demos un buen testimonio, que verdaderamente compartamos de Dios, que nuestro desempeño, como dice la palabra de Dios, lo hagamos todo para la gloria de Dios. Lo hagamos como para el Señor y no para agradar a los ojos de los hombres. Qué bueno es si nosotros somos responsables con nuestras encomiendas ahí en nuestro trabajo. Qué bueno es si tenemos un negocio y actuamos de una manera transparente, si somos justos con nuestros empleados, si somos justos con nuestros clientes, si somos formales, si somos cumplidos. Porque miren lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe a los efesios y les dice: miren, amados efesios, si ustedes son siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón como a Cristo. Lo que está diciendo es que si tú tienes un patrón, si tú tienes un empleador, obedécele con sencillez, como si estuvieras obedeciendo a Cristo en lo que se refiere a las cuestiones laborales, a las cuestiones del trabajo. Qué importante es que nosotros nos mantengamos en obediencia, porque recuerde, no hay nada más que agrade a Dios que la obediencia. El Señor dijo: se complace tanto Dios en la obediencia como en los sacrificios como en la obediencia. Quiere decir que los sacrificios le agradan a Dios, pero lo que más le agrada a Dios es nuestra obediencia. Por eso el apóstol Pablo le tiene que recordar a los efesios: miren, si ustedes tienen un empleo, para que no sea un estorbo en su relación con Dios, para que no sea un estorbo en su comunión con Dios, tienen que portarse correctamente, tienen que comportarse honestamente, porque Zaqueo tenía un oficio, pero no se comportaba honestamente en ese oficio, en esa profesión. Era publicano, y eso era un sinónimo de robo, de engaño. Ese era un sinónimo de deshonestidad. Por eso, amada iglesia, obedeced a sus amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón como a Cristo. E insiste el apóstol Pablo: no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios, mire qué tremendo. A veces creemos que hacer la voluntad de Dios solamente es orar. A veces pensamos que hacer la voluntad de Dios solamente es ir al culto, solamente es leer la palabra de Dios, solamente es eso. Pero mire cómo nos dice la palabra de Dios en cuanto a lo que es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es servir de buena voluntad al Señor y a los hombres. Es obedecer, eso es hacer la voluntad de Dios. Y yo sé que usted y yo queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces también nuestro trabajo, oficio, negocio o profesión es una oportunidad para hacer la voluntad de Dios si nosotros nos comportamos de una manera que agrade a Dios ahí en nuestro trabajo. Dice, sigue y añade el apóstol Pablo: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros también, amos,
esta es la posición contraria. Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces también nos pone en la otra posición, porque tal vez no seamos empleados, tal vez seamos jefes, tal vez seamos dueños de un negocio, y también nos dice, mira, tienes que ser honesto. Tienes que tratar bien a las personas, porque eso es parte de la vida cristiana. Tenemos que entender que nuestra vida es una. Solo una es nuestra vida. Solo una es nuestra vida. No tenemos una vida espiritual y una vida secular. Claro que no. Nuestra vida espiritual tiene que ser en la casa, en el templo, en la oficina, en el negocio, en la calle. Ahí debe ser nuestra vida espiritual y punto. No podemos vivir una doble vida, no podemos vivir una apariencia. Por eso, incluso en este aspecto, la palabra de Dios nos insta y nos dice, miren, si ustedes son jefes, si ustedes son dueños de un negocio, si ustedes tienen empleados, haced lo que es justo, no con amenazas, sabiendo que tenemos un mismo Señor, sabiendo que tenemos un mismo Dios. Por eso, amada iglesia, nuestro trabajo o negocio nos lleva una gran parte del tiempo. Es importante, muy importante, que durante ese tiempo nos comportemos adecuadamente, agradando a Dios. Porque mucha de la parte de nuestra vida la pasamos en nuestro trabajo, ¿cierto o no? Y ahí tenemos que agradar a Dios. Una gran parte de nuestra vida está ahí en nuestro trabajo, y ahí tenemos que ser agradables delante de Dios. Mire lo que el apóstol Pablo le escribe a su amigo Tito, y le dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, a que agraden en todo, que no sean respondones, que no defrauden, sino que se muestren fieles en todo. Y mire la maravillosa palabra de Dios: para que en todo adornen la doctrina de Dios. Quiere decir, amada iglesia, que con tu comportamiento, ahí en tu trabajo, tú adornas la doctrina de Dios. Tú adornas la palabra de Dios. Qué gran bendición, pero qué gran responsabilidad. Porque quiere decir que si lo hacemos correctamente, si agradamos en todo, si no somos respondones, si no defraudamos, sino que nos mostramos fieles, entonces estamos adornando la doctrina de Dios nuestro Salvador. Pero ¿qué pasa en el caso contrario? ¿Qué pasa cuando somos respondones ahí en nuestro trabajo? ¿Qué pasa cuando somos rebeldes? ¿Qué pasa cuando no somos fieles en las tareas que nos encomiendan? ¿Qué pasa cuando defraudamos? Lo que sucede es que en lugar de adornar, estamos estorbando a la doctrina de Dios. Le estamos quitando toda la belleza y toda la efectividad a la doctrina de Dios. En una traducción dice: no les defrauden, antes bien muestren una fidelidad perfecta para honrar en todo la doctrina de Dios. Porque cuando nosotros en nuestro trabajo, negocio, oficio o profesión nos comportamos perfectamente con fidelidad, estamos honrando la doctrina de Dios, estamos honrando la palabra de Dios. Dice otra traducción: para que vean cuán hermosa y cuán efectiva es la palabra de Dios. Así es, amada iglesia. La efectividad de la palabra de Dios la demostramos nosotros con nuestro proceder, con nuestra actitud, con nuestro comportamiento y sobre todo en nuestro trabajo, insisto, porque ahí pasamos una gran parte de nuestra vida. Cuando tú practicas los principios y los valores que enseña esta bendita palabra, adornamos la doctrina, honramos la doctrina, demostramos qué buena es la doctrina de Dios. ¿Usted y yo hacemos atractivo el evangelio con nuestra forma de vida o lo hacemos poco deseable? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda bendición! Pero insisto, qué gran responsabilidad. Usted hace atractivo el evangelio, iglesia. Nosotros hacemos atractivo el evangelio con nuestra forma de vivir,
o lo hacemos poco deseable. Porque cuando las vidas nos ven cómo somos en el trabajo, cuál es nuestro testimonio, entonces ellos dicen, yo quiero esa forma de vida, yo quiero ese evangelio, yo quiero conocer a ese Dios que el hermano tiene, a ese Dios que la hermana tiene. O bien lo hacemos poco deseable. Por eso debemos ser muy conscientes de la responsabilidad que Dios nos da, de comportarnos correcta y adecuadamente en nuestro trabajo. Porque el ser publicano le fue un estorbo a Zaqueo. Y le fue un estorbo también porque para Zaqueo era muy importante su trabajo. Porque ese es otro detalle, amada iglesia. Le damos tanta importancia al trabajo, tanta importancia al negocio o profesión, que muchas veces por ello descuidamos la relación con Dios. La palabra de Dios, por ejemplo, nos habla de otro publicano llamado Leví o llamado Mateo. Dice la palabra de Dios que él estaba sentado a la mesa de los impuestos y que un día el Señor iba pasando por ahí y le dijo, sígueme. Y dice que dejando todo, ahí siguió a Jesús. Lo dejó todo en ese momento. Y mire, pareciera a simple vista una irresponsabilidad, pero no fue así, ya que él tenía jefes y tenía compañeros. Regularmente los publicanos no estaban solos. Regularmente los publicanos, el pueblo venía a ellos y tenían compañeros. Entonces no es que Leví haya actuado irresponsablemente, abandonado todo, sino que le dio prioridad y preferencia al llamado del Señor. Porque muchas veces el creyente antepone su trabajo. La enseñanza es que nada es más importante que atender a la voz de Dios, que atender al llamado de Dios, lo cual llegamos a atender por causa de la profesión, del negocio, del trabajo, directa o indirectamente. ¿Por qué le digo esto? Porque sabemos que hay quien tiene un horario de trabajo, una jornada laboral, y cumple con esa jornada laboral y no hay ningún problema. De hecho dice la palabra de Dios, el que no trabaje, que no coma. No hay ningún problema en que tú cumplas con tu jornada laboral. El problema es que a veces indirectamente ponemos como excusa que estamos tan cansados de esa jornada laboral, que estamos tan cansados de todo el trabajo que hicimos, que ya no hay tiempo para la comunión con Dios, no hay tiempo para ir al culto, no hay tiempo para atender al llamado de Dios. A veces descuidamos la comunión con Dios, ya sea en cultos, lectura de la palabra, oración, alabanza, porque estamos cansados, porque decimos, no, es que no puedo ir porque mañana tengo que levantarme temprano. Eso es no estar dispuestos a dar más de nosotros por cuestión del trabajo. Porque muchas veces estamos dispuestos para el tiempo extra. Estamos dispuestos para un negocio extra. Estamos dispuestos para un trabajito extra. Y a quien primero sacrificamos es al tiempo que le corresponde a Dios. Porque incluso el tiempo de la familia lo respetamos, el tiempo de nuestro descanso lo respetamos. Y estamos dispuestos a veces a un trabajo extra, negocio extra, tiempo extra, pero sacrificamos a Dios. Por eso, amada iglesia, también debemos ser conscientes. Para Zaqueo lo más importante era su trabajo. Por eso el Señor le urgía ir a casa de Zaqueo para enseñarle que hay cosas más importantes como su salvación, como su relación con Dios, como su comunión con Dios. Que el trabajo, negocio, oficio o profesión no sea un estorbo para tener comunión con Dios. ¿Se acuerda que había una mujer llamada Marta que tenía un trabajo? Que era un trabajo en casa y estaba afanada y estaba preocupada. Y el Señor le dijo, Marta, hay cosas más importantes. María ha escogido la mejor parte. Es bueno que trabajes, es bueno que te esfuerces.
pero que eso no sea un motivo de estorbo para que estés a los pies del Maestro, que no sea un motivo de estorbo para que tengas comunión con Dios, que no sea un motivo de estorbo para que dejes de buscar a Dios, para que dejes de encontrar a Dios, para que dejes de meterte con Dios, que no sea un estorbo, que no sea un motivo de estorbo. Ser publicano, tener la profesión de publicano para Zaqueo fue un estorbo, pero aún de eso el Señor lo liberó. La segunda P de Zaqueo es que él era pequeño. Así como lo leímos ahorita en la palabra de Dios, él era pequeño. Y eso se traduce en una perturbación de su alma por su condición física. Una perturbación en su alma, un prejuicio, un complejo por su condición física. Zaqueo tenía esta condición de ser pequeño. Incluso quiso solucionarlo subiendo a un árbol sicómoro para ver a Jesús. Seguramente se veía chistoso, pero ninguno se atrevía a reírse en su cara por temor a las represalias, porque él era jefe de los publicanos. Por eso, amada iglesia, cuando alguien tiene algún condicionamiento físico, ya sea de nacimiento, ya sea adquirido por un accidente, ya sea por una enfermedad, esto puede conllevar una perturbación en nuestra alma y necesita ser sanada. Claro que a Dios le interesa sanar nuestro físico, pero sobre todo está interesado en sanar nuestra alma, en sanar los complejos, en sanar las perturbaciones que pueda haber en la vida de los creyentes, incluso en la vida de los creyentes. Porque puede haber creyentes acomplejados. Puede haber creyentes que por una condición física tengan una perturbación en su alma, que porque adquirieron una enfermedad su alma esté atribulada, su alma esté perturbada. Y sobre todo cuando de pronto no ven o piensan que como que Dios no escucha o no atiende a la necesidad. ¿Cuántos de nosotros nos enfrentamos de pequeños o incluso ya más de grandes a esos señalamientos por cuestiones físicas? De ahí nacían los apodos, ¿verdad? El gordo, el tortas, el orejón, el que caminaba un poquito, el que tenía un pie más corto que el otro, el sube y baja, el negro, el greñas, la cosa, etcétera, etcétera. Porque todos de alguna manera enfrentamos esos apodos. Es más, ya hasta de cristianos hasta nos ponen apodos. El santo, el cavernario, ¿verdad? El hermano, el aleluya. Porque a veces no solo las condiciones físicas provocan perturbaciones en el alma. A veces también las heridas de seres amados, pérdidas de familiares, traiciones, engaños, costumbres, tratos o maltratos, mejor dicho, provocan una perturbación en el alma del creyente y de la cual Dios quiere sanarnos. Mire, cuando Jesús fue a la casa de Zaqueo, no iba a sanar su físico, no iba a hacer que Zaqueo creciera. Lo que el Señor quería era sanar la perturbación de su alma por su condición física. Esto algunas veces, amada iglesia, estas perturbaciones por las traiciones, por los engaños, por nuestra condición física, por nuestra enfermedad, nos puede estorbar para acercarnos a Dios. Nos puede estorbar para buscarle completa, total e íntegramente. Porque como otros nos rechazaron, como otros nos traicionaron, a veces incluso podemos llegar a pensar que Dios nos puede rechazar. A veces llegamos a pensar que Dios nos puede fallar. Como otros no nos atendieron, llegamos a pensar o podemos pensar que también Dios no se va a encargar de nosotros. Por eso permitamos a Dios que Él sane esas perturbaciones en el alma. Que Dios quite y sane esos complejos. Que sane esas heridas para que te des cuenta. Para que compruebes el amor y la misericordia y el poder y la unción de Dios, porque la unción de Dios
pudre los yugos. Los yugos que a veces están en nuestra vida por esos complejos. Los yugos que están en nuestra vida por esas traiciones. Los yugos que están en nuestra vida por esa condición física, por esa enfermedad. Las perturbaciones en el alma pueden llegar a tal grado en la vida de la persona que sienta que no hay quien le puede amar. Puede llegar a tal condición el hombre o la mujer, incluso el creyente, que tal vez piense que ya la ayuda no puede llegar, que ya no hay quien le pueda entender. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe que profesamos, pues nuestro sumo sacerdote, oiga, nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestras debilidades. Repite conmigo, puede compadecerse de nuestras debilidades. Nuestro sumo sacerdote Jesús, el Hijo de Dios, Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Él puede compadecerse de esas condiciones que te han orillado a estar perturbado, a estar alejado, a sentirte menos, a sentirte retraído, a sentirte rechazado. Él puede compadecerse. ¿Sabe por qué, amada iglesia? Porque Él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros. A Jesús también lo rechazaron. A Jesús también los criticaron. A Jesús también sufrió el menosprecio. Por eso nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nosotros, amada iglesia. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, acerquémonos pues con confianza, acerquémonos con confianza al trono de nuestro Dios. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios está lleno de amor, para que tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. Así es, amada iglesia. Así es, amado amigo, amado hermano. Acerquémonos con confianza, porque en ese momento de necesidad, y vive Dios, y vive el Señor, que muchos estamos pasando momentos de necesidad. Por condiciones físicas de enfermedad, por condiciones de heridas, es más, esta misma situación pandémica que nos ha rodeado, a algunos nos ha llevado a momentos de necesidad. Pero ¿sabes qué? Aquí es donde Dios quiere que te acerques a Él. Que no dejes de buscar su rostro, que no dejes de buscar su presencia, que no te des por vencido, que no pierdas la comunión, que no pierdas la santidad, que no perdamos. Porque, amada iglesia, Él puede compadecerse de nosotros. Jesús experimentó el desprecio, la marginación. Hasta uno de sus discípulos, cuando uno de ellos encontró a Natanael, le dijo: Natanael, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Maestro, es de Nazaret. Y dijo Natanael: ¿de Nazaret? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Ni siquiera lo conocía y ya lo estaba menospreciando. Puede incluso que por las perturbaciones en el alma lleguemos a sentir culpabilidad. Culpabilidad que condena. No culpabilidad que conduce al arrepentimiento, sino a veces la culpabilidad que conduce a la destrucción. Porque la palabra de Dios nos dice que la tristeza que es provocada por Dios nos lleva al arrepentimiento. Pero la tristeza que es provocada por el mundo y por el diablo, el Señor lo reprenda, nos lleva a la destrucción. Y muchas veces el tener esa condición, el haber experimentado traiciones, maltratos, el tener la condición física, el tener la enfermedad, a veces nos puede hacer que incluso nos sintamos culpables. En una ocasión,
El Señor Jesús iba caminando con sus discípulos. Y dice la palabra de Dios entonces que cuando iba caminando con sus discípulos, se encontraron con un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este ciego o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora imagina por un momento, el que pecaran los padres, lo podemos entender. Es decir, tal vez algo hicieron mal, tal vez algo no tuvieron cuidado en el embarazo, o pudieron haber pecado de alguna otra manera. Lo podemos entender. Pero ¿cómo se sentiría el ciego cuando escuchó a esos discípulos preguntarle: ¿será que pecó? ¿Será que pecó este ciego para que haya nacido ciego? Yo quiero pensar que en ese momento un sentimiento de culpabilidad vino a la vida del ciego, pasó por la mente de él. Quizá nunca lo había considerado de esa manera. Quizá por su mente nunca lo había considerado, pero por ese instante un sentimiento de culpabilidad. Y es que a veces el engaño llega a ser tal en nuestra vida, a veces la perturbación llega a ser tal en nuestra alma que incluso nos sentimos culpables. A veces nos sentimos culpables de los malos tratos que otros nos hacen. Nos sentimos culpables por la enfermedad que tenemos. Nos sentimos culpables e insisto, no una culpabilidad para arrepentimiento y buscar a Dios, sino una culpabilidad que nos destruye, que nos lleva a la tristeza, que nos lleva a la desesperación, que nos hunde más en lugar de hacernos buscar a Dios. Por eso el Señor tuvo que aclarar, miren, por eso el Señor tuvo que aclararles. Y que este ciego oyera: no pecó él, no fue tu culpa, no fue tu culpa, ciego, sino para que las obras de Dios se manifestaran en ti. Oh, amada iglesia, nuestra condición física, por enfermedad, la perturbación en el alma que a veces es consecuencia de ello, a veces consecuencia de las pérdidas, no es para que te sientas culpable, es para que sepas que Dios quiere manifestar sus obras en ti. Es para que te des cuenta que Dios quiere manifestar todavía su gracia, su amor, su poder y su unción en tu vida. No es para que te sientas triste, afligido, y de eso te conduzca a la desesperación, al desánimo, te conduzca entonces a una depresión, no, sino que te conduzca a los pies de Cristo, a buscar al Señor. El Señor dijo: me es necesario. Así como le dijo a Zaqueo le dijo las mismas palabras: Zaqueo, me es necesario. Hoy el Señor te dice: me es necesario estar contigo. Me es necesario entrar a tu corazón, estar en tu casa, estar en comunión contigo. Me es necesario. El Señor lo tuvo que aclarar. El Señor lo tuvo que decir. Nuestra condición es una buena oportunidad para que Dios manifieste su gracia y su misericordia en nosotros. Las iglesias en el mundo están llenas de gente que un día su vida fue marcada física o emocionalmente por una tragedia, por un accidente, por una enfermedad, por una traición, pero un día Cristo llegó a sus vidas y marcó la diferencia. No es fácil, no ha sido fácil ni de un día para otro, pero Dios tiene la forma de hacerlo. Dios tiene la forma de trabajar en tu alma, en mi alma. Dios tiene la forma de hacerlo.
de sanar nuestras heridas, de sanar nuestras perturbaciones. Porque esa es la segunda P de Zaqueo. La tercera P de Zaqueo es que él era pecador. Zaqueo tenía una fama y una reputación. Era pecador. Cuando el Señor entró a su casa, todo el mundo dijo: ha entrado a morar con un hombre pecador. Todo el mundo conocía a Zaqueo. Todo el mundo sabía la forma y el proceder, el actuar de Zaqueo. Es más, hasta el mismo Zaqueo sabía que él era pecador. ¿Y sabe qué? A los ojos de los hombres, esto automáticamente lo descalificaba para ser seguidor de Jesús. El ser pecador automáticamente era un estorbo, una condición por la cual el Señor no debería de estar en la casa de Zaqueo a los ojos de los hombres. ¿Por qué digo esto? Porque lo cierto es que esa era la razón principal por la que Jesús quería estar en la casa de Zaqueo. En una oportunidad en el Evangelio de Lucas, el Señor expresa lo siguiente: cuando escuchó también que los fariseos murmuraban, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar al justo, sino a pecadores al arrepentimiento. Oiga, Jesús no vino a llamar a justos, Jesús vino a llamar a pecadores. El Señor no vino entonces por los que estaban bien en su alma, por los que estaban bien en su corazón. Qué importante es, amada iglesia, que nunca olvidemos nuestra condición pecaminosa, porque esa condición es la que nos hace aceptos delante de Dios. Escuche, lo que te hace acepto delante de Dios no es que seas bueno, no es que te portes bien, no es que nos portemos bien, no es que guardemos los mandamientos, sino que nos reconozcamos pecadores. Porque un día vino un joven rico y le dijo: Señor, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Guarda todos los mandamientos. Y el joven dijo: todo lo he guardado. Y él pensó que con eso ya tenía la oportunidad de entrar a la vida eterna. Le dijo: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y ven y sígueme. Pero no lo pudo hacer, porque amaba más sus riquezas que a Dios. No reconoció su condición pecaminosa de que amaba más sus riquezas que su deseo por buscar a Dios. Por eso no podemos olvidar nuestra condición pecaminosa. Oiga, no es que practiquemos el pecado, sino que reconozcamos nuestra condición pecadora, nuestro origen pecaminoso, redimido por Dios, claro está, pero delante de Dios y comparado con Dios, oh amada iglesia, no somos nada. Estamos completamente opacados por la luz de Dios. ¿Sabe cuál era el gran problema de los fariseos? Que se creían santos. El gran problema de los fariseos es que se creían justos, y por eso no sintieron la necesidad de acercarse a Jesús, porque se creían santos. Un consejo, amada iglesia, si me lo toma: no nos creamos tan santos. No nos creamos tan santos que después pensemos que no necesitamos a Dios. A eso me refiero cuando digo no olvidar nuestra condición pecadora. Porque verdaderamente, por muy buenos que seamos, así cumplamos todos los mandamientos, así hagamos todas las obras de verdad. Dice la palabra de Dios en Corintios: si yo entrego todos mis bienes, pero no tengo amor, sobre todo si no tengo amor hacia Dios. Y es que a veces llegamos a creernos tan santos, tan justos, que pensamos que ya no necesitamos a Dios.
Yo le quiero hacer una pregunta para que usted se la conteste ahí en su corazón, o varias preguntas. ¿Qué fue lo que quitó nuestra condición pecadora? ¿O qué fue lo que quitó nuestro pecado? ¿Que ya no digamos malas palabras? ¿Que ya no tomamos? ¿Que ya no hacemos malas cosas? ¿Eso es lo que quitó nuestro pecado? ¿O fue la sangre de Cristo? Fue la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue lo que quitó nuestro pecado. Oiga, no que hayas dejado de pecar, no que hayamos dejado de pecar, eso no fue lo que quitó nuestro pecado, eso no es lo que cambia nuestra condición pecaminosa, sino la sangre de Cristo. Por eso nosotros tenemos que reconocer nuestra condición de necesitados, de menesterosos. Hay personas que son bien portadas, ni fuman, ni toman, ni tienen vicios, no dicen malas palabras, hacen buenas obras. De esas que dicen solo le hace falta ser cristiana. Pero eso es lo más importante. Eso es lo más importante. No es el que seamos muy buenos, sino la sangre de Cristo que nos cubre, que nos lava. Ahora, no por eso vamos a vivir de la forma en que queramos, pecando, claro que no. Es reconocer que Dios es el que te hace santo y justo, aunque eres pecador, insisto. Es reconocer que Dios nos hace santos y justos, aunque somos pecadores. Mire qué impresionante es la sencillez de la palabra de Dios. Cuando en el Sermón del Monte, en las bienaventuranzas, por ejemplo, dice: el reino de los cielos. ¿El reino de los cielos para quién es? Uno pensaría, bueno, el reino de los cielos es para el que se porta bien, para los que son buenos, para los que leen la Biblia, para los que oran. Uno pensaría, pero la palabra de Dios, qué sorprendente es la palabra de Dios y qué sencilla es la palabra de Dios, nos dice lo siguiente: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que se reconocen como pobres de espíritu, los que reconocen su necesidad espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Porque a veces pensamos que es para el que lee la Biblia, para el que ora, y no estoy diciendo que eso sea malo, ni que lo dejemos de hacer, claro que no. Lo hacemos. Usted ora porque tiene necesidad espiritual. Usted lee la Biblia porque tiene necesidad espiritual. Qué bendición es entonces que nuestra vida, cuando dice la palabra de Dios, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es decir, no tenemos que hacernos el fuerte, no tenemos que aguantarnos, no tenemos que hacernos los machos, sino mostrar nuestra debilidad para que Dios nos pueda consolar. Reconocer nuestra condición débil, nuestra condición pecadora, para que Dios nos pueda ayudar, para que Dios nos pueda extender la mano de bendición. Cuando el creyente cae en pecado, regularmente tiende a alejarse de Dios, tiende a alejarse de la iglesia, se olvida de la comunión, como si Él fuera el motivo o quien sostiene la relación. Amada iglesia, no nos equivoquemos. Quien sostiene la relación entre Dios y nosotros es su Santo Espíritu. Por medio de su Santo Espíritu es que nuestra relación y nuestra comunión se sostiene. No porque seamos buenos, no porque te portes bien, Dios se relaciona contigo y Dios se relaciona con nosotros. Claro que no. Es por el Santo Espíritu de Dios que nuestra relación con Dios se mantiene. Si no, olvídese, si dependiera la relación de Dios con nosotros, esa relación ya estaría acabada desde cuándo. Pero por eso Dios nos extiende su gracia y su misericordia. Quien sustenta nuestra relación es Dios mismo. Por muy bueno, maravilloso, santo, justo y bondadoso que seas, si no es por Dios, no podríamos acercarnos a Él. La palabra de Dios, de hecho, nos enseña y nos recuerda en la carta a los Corintios y nos dice: pues mirad, hermanos, nuestra vocación, que no somos muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte, que nadie se gloríe, porque bendito Dios, es su gracia, es su misericordia la que nos sostiene. Por eso reconozcamos nuestra condición, reconozcamos nuestra debilidad, reconozcamos nuestra necesidad. Verdaderamente al apóstol Pablo le dijeron: bástate mi gracia, porque en tu debilidad ahí se perfecciona mi poder. Ahí es donde mi poder se hace presente, cuando tú te reconoces débil, cuando tú te reconoces pecador, cuando tú te reconoces menesteroso y necesitado. No olvidemos nuestra condición para que esto no sea un estorbo para nuestras vidas. La cuarta P de Zaqueo. La cuarta P de Zaqueo es que Zaqueo estaba perdido. El Señor Jesús dijo: yo no vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque Zaqueo estaba perdido. Es decir, había perdido el rumbo y el sentido de su vida. Iba en un sentido opuesto, cuando él debía hacer las obras de Abraham, porque también era hijo de Abraham. Ahora estaba haciendo otras obras que lo llevaban por un rumbo distinto. Porque perdido es aquel que no tiene un destino determinado, que no tiene la capacidad de avanzar, o que se ha detenido y está confundido, por eso está perdido. Y de alguna forma nosotros tenemos que saber que a veces el creyente, aún estando en la iglesia, llega a perderse. No perderse para condenación, sino llega a perder el rumbo y el sentido, de tal manera que se estanca, que ya no avanza, que ya no crece, que viene la confusión, y a veces esa confusión nos lleva a la tibieza espiritual. Miren lo que el apóstol Pablo les escribe a los Gálatas y les dice lo siguiente: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Y les dice: habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a acabar por la carne? Fíjense lo que les dice el apóstol Pablo a los Gálatas: ustedes habían comenzado bien, a caminar bien por el Espíritu, pero llegó un momento en que se desviaron. Sí, porque alguien los fascinó, sí, porque alguien los engañó, pero en algún momento dado perdieron el rumbo, perdieron el sentido de la vida espiritual y empezaron a vivir una vida carnal, una vida justificada por obras y no una vida justificada por la fe. Lo que el apóstol Pablo les está diciendo es que perdieron el rumbo del Espíritu y podrían terminar en la carne. Porque así es, amada iglesia. En algún punto, en algún momento de la vida de Zaqueo, perdió el rumbo, perdió el sentido, dejó de hacer las obras de Abraham. Y es que aún siendo cristianos podemos perder el rumbo, podemos perder el destino al cual Dios nos llamó. El Señor enseñó en la parábola de la dracma perdida, que se perdió estando en la casa. Fíjese qué tremendo es que entonces esa dracma perdida estaba en la casa. Y entonces la dueña de la casa tuvo que barrer para poder encontrar la dracma perdida en la casa. Esto nos habla de creyentes que aún estando en la iglesia pueden perder el rumbo, el destino, el sentido o la razón por la cual fueron alcanzados. Y es ahí donde nosotros debemos ser muy cuidadosos, porque Zaqueo estaba perdido. Se perdió en sus negocios, se perdió en su profesión, se perdió en sus riquezas, se perdió entonces en lo que otros decían y opinaban de él.
Porque nosotros debemos ser cuidadosos y no perdernos, aún ya siendo creyentes, amada iglesia, aún ya siendo cristianos, porque la palabra de Dios dice, si nosotros retrocedemos, entonces no estaremos agradando a Dios. Ninguno que pone sus manos en el arado y voltea hacia atrás es digno de mí, dice el Señor. Por lo tanto, no podemos perder el rumbo, porque si volteamos hacia atrás, perdemos el rumbo, perdemos el destino, perdemos la meta. ¿Se acuerda de la mujer de Lot? Que saliendo de Sodoma y Gomorra, iba caminando e iba viendo a los hombres que iban delante de ella y tomándolo de la mano. Pero en un momento perdió el rumbo y volteó hacia atrás. Y ahí fue su perdición. De la mano de los ángeles del Señor iba la mujer de Lot, amada iglesia. Por eso la alerta y por eso el que nosotros podamos aprender de la vida de Zaqueo. Que Zaqueo estaba perdido, aún siendo hijo de Abraham. El apóstol Pablo escribe lo siguiente a los filipenses y él dice, miren filipenses, yo no soy perfecto. No es que ya lo haya conseguido todo o que sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. El apóstol Pablo se mantenía tratando de alcanzar la meta, el llamado, el supremo llamamiento. El apóstol Pablo seguía adelante con tal de no perderse, sino tratar verdaderamente de alcanzar aquello por lo cual Dios lo había alcanzado. Y esa debe ser nuestra posición para no perdernos aún dentro de la iglesia, para no perdernos aún ya siendo creyentes. Guardar nuestra posición de alcanzar la salvación, de alcanzar el ser hijo de Dios, porque, amada iglesia, hoy por derecho somos hijos de Dios, pero de hecho aún podemos perder esa condición si es que renunciamos a la fe, si es que devolvemos la fe, si es que perdemos el rumbo, si es de que nos desviamos del camino. Mire qué tremendo es que en la parábola del hijo pródigo, el padre tenía dos hijos, uno perdido fuera de casa, pero el otro estaba perdido dentro de casa. ¿Por qué le digo esto? Porque ni siquiera sabía que lo del padre era lo de él. Ni siquiera sabía lo que el padre le ofrecía, lo que el padre le daba. Y hoy muchos creyentes están perdidos, sin poder disfrutar de lo que el Padre, de lo que Dios les da. No saben que la gracia y la misericordia está para ellos. No saben que la unción está para ellos. No saben que la bondad está para ellos. Y están perdidos dentro de casa. Y Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, ni aunque ya estemos en la iglesia. Les recuerdo, el mensaje a las iglesias de Apocalipsis, antes de todos los sucesos, a la gran mayoría, es arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto. Tengo contra ti esto, arrepiéntete. No te pierdas. Ese es el mensaje a la iglesia del último tiempo. A la iglesia, amada, ahora sí que amada iglesia. Ese es el mensaje a las iglesias de los últimos tiempos, y estamos en los últimos tiempos. ¿Y sabe cuál es el mensaje? Arrepiéntete, no te pierdas. Pero ya soy salvo, por eso retén lo que tienes. Que el que piense que está firme, mire que no caiga. No te pierdas. Si ya estás en la iglesia, no te pierdas aún dentro de la iglesia. Porque eso fue lo que le pasó a Zaqueo. Siendo hijo de Abraham, estaba perdido. Pero para eso apareció Cristo. Para salvar su vida. Para salvarle a él. La quinta P de Zaqueo. Todo apuntaba en contra de Zaqueo. Era publicano. Era pequeño. Era pecador. Estaba perdido. Todo apuntaba en contra de Zaqueo, amada iglesia. Por eso el Señor Jesús tenía prisa de ir a la casa de Zaqueo. Porque necesitaba llevar salvación.
Y para que haya salvación, necesariamente en nuestra vida tiene que haber perdón. La quinta P de Zaqueo es que Zaqueo fue perdonado. Oiga, cuando todo apuntaba en contra de Zaqueo, cuando todo iba en contra de él, en algún momento Zaqueo reflexionó y reconoció su necesidad. No era momento de poner excusas. Su profesión no le iba a ayudar. Su posición de nada servía, ni sus riquezas. Zaqueo iba solo para ver a Jesús, porque pensó que eso era suficiente. Pero Jesús sabía que Zaqueo necesitaba más que solo verlo de lejos. Jesús sabía que necesitaba ir a la casa de Zaqueo, a llevarle salvación, a llevarle perdón de sus pecados. Por eso, amada iglesia, nosotros tenemos que saber que así como Zaqueo fue perdonado, nuestra vida ha sido perdonada. Y en ese perdón no podemos conformarnos solamente con oír mensajes por internet o incluso cuando vamos a la iglesia. No podemos conformarnos con vivir una vida de apariencia, con aprender un lenguaje espiritual, con aprender un lenguaje bíblico. No podemos conformarnos con ver a Jesús desde lejos. Tenemos que tener un encuentro personal con Dios. Pastor, ya somos salvos. Sí, pero el encuentro personal con Dios nunca debe de dejar de ser. Escuche, el encuentro personal con Dios nunca debe de dejar de ser, porque eso es lo que nos va a mantener cerca de Dios. Al Dios que hasta el día de hoy perdona, aunque todo apunta en tu contra. Al que tiene misericordia del que está dispuesto a recibir misericordia. Ese es al Dios con el que te tienes que encontrar. Con el que te tienes que encontrar todos los días. Todos los días de nuestra vida. Porque Él todavía hoy perdona. Aquel que ha querido, pensado renunciar, aquel que ha mantenido una vida apocada en estos días. Estaba haciendo una reflexión con la familia en estos días en cuanto a que a veces es muy probable que en este tiempo hayamos perdido la formalidad de buscar a Dios. Es decir, cuando vamos al templo, cuando íbamos al templo, buscaba su mejor traje, su mejor vestido, sus mejores zapatos. Buscábamos, me incluyo. Pero no sé qué tanto lo hacíamos por ir a buscar a Dios, o solo por dar una apariencia de piedad, o solo por cumplir con un reglamento no escrito de vestidura. Porque, amada iglesia, ¿cuál es la diferencia de buscar a Dios en un templo a buscarlo en nuestra casa, si Dios es el mismo? O le pregunto, ¿Dios no es el mismo que está en el templo que el que está en nuestra casa? Claro que es el mismo. Pero a veces hay cosas que hacemos por religiosidad, que lo hacemos más por los hombres que por Dios. Lo hacemos más por los hombres que por Dios. Hoy mismo, ¿cómo estamos en nuestra casa? Podemos estar en short, en pants, en mezclilla, y no le estoy diciendo que eso sea pecado. Escuche, no le estoy diciendo que eso sea pecado, sino que es una evidencia de que muchas cosas las hacemos por religiosidad. Por eso tenemos que saber que nuestra vida ha sido perdonada
y que el perdón que Dios dio a nuestra vida costó la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Y que no podemos tener en poco esa sangre, y que si nos vamos a acercar a Dios en el templo, en nuestra casa, lo hagamos con corazón sincero. No le estoy diciendo que lo hagamos con vestido limpio, con un vestido hermoso, con un traje, con una corbata. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Pero que lo hagamos con un corazón sincero. Que no le restemos veracidad al mensaje solo porque es por internet. Que no le restemos efectividad al evangelio solo porque es por internet. Que no nos acerquemos al celular o a la computadora de una manera apática e indiferente solo porque es por internet, solo porque no estamos en el templo. No, amada iglesia, nos hemos acercado a Dios. Cuando tú ves tu celular, en realidad estás pidiéndole a Dios que te hable por ese medio. Si estás en tu computadora, estás esperando que Dios te hable. Por eso acerquémonos con un corazón sincero que reconoce que ha sido perdonado o que necesita perdón. Y no es, insisto, no es la formalidad ni es el aspecto exterior, sino es nuestro interior. Es el interior que necesita mayor sinceridad, mayor honestidad delante de Dios, para que podamos reconocer nuestra necesidad de que aún el perdón es necesario en nuestra vida. Cuenta una historia que un cierto rico escocés había prestado en su vida mucho dinero a varias personas. Él era una persona muy rica, pero también era una persona muy considerada. Le tenía cierto cariño a sus deudores. Y cuando se daba cuenta de que era imposible que le pagaran, ponía debajo de la cuenta su firma junto a las palabras perdonado. Y así a mucha gente le perdonó su deuda y escribía la palabra perdonado y firmaba después de esa palabra. Después de su muerte, su esposa se dio cuenta que era mucho dinero el que muchas personas le debían. Y entonces se dio a la tarea de cobrarlas, incluso entabló juicios legales contra esas personas. Sin embargo, un juez, cuando estaba examinando el caso, le dijo: señora, ¿esta es la firma de su esposo? Sí, contestó ella. Sin duda alguna es la firma de mi esposo. Entonces dijo el juez: entonces, señora, no hay nada que obligue a esas personas a pagar el dinero, porque su esposo escribió la palabra perdonado y firmó de puño y letra que todo estaba perdonado. Oh, amada iglesia, nosotros no tenemos que hacer un acto exterior, porque así como ese escocés rico perdonó a sus deudores, nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro amado bendito Jesucristo, perdonó nuestras deudas. Dice la palabra de Dios en Colosenses que ahí en la cruz del Calvario, Él llevó el acta de decretos, todo el libro de deudas que nos era contraria, y la clavó en la cruz del Calvario, y con puño y letra escribió perdonado. ¿Y su firma? La sangre de Cristo Jesús. Por eso no consiste en una actitud exterior. Por eso no consiste en una actitud religiosa. Por eso no consiste, insisto, en un lugar. No consiste en un templo hecho de manos, sino consiste en el corazón que tú presentes delante de Dios. En eso consiste el perdón que Dios muestra en nuestras vidas. Aunque todo esté
esté en nuestra contra, aunque todo apunte en nuestra contra, la quinta P de Zaqueo es que él fue perdonado. A pesar de sus muchas fallas, a pesar de sus muchos errores, a pesar de sus muchas deudas, él fue perdonado. Y le digo 5, es número de gracia. Y la gracia del Señor sigue vigente para nuestra vida hoy en día. La gracia del Señor permanece vigente para nosotros hoy y estará vigente siempre. Perdonado. Qué hermoso título que Dios nos permite llevar. Si una playera tendríamos que llevar con una leyenda en nuestro pecho, esa debería de ser: perdonado por Cristo. Así es. Si usted reconoce su condición, si usted reconoce su necesidad, si usted reconoce que le ha fallado una vez, otra vez y otra vez y otra vez, pero Él nos ha perdonado. Él nos ha perdonado hoy y siempre. Bendito y maravilloso Dios, que nos perdona, que nos ayuda, que nos consuela, que nos levanta. Maravilloso Señor, maravilloso Cristo. Estaba solo y perdido, dice un canto. Un canto que el Señor nos dio hace algún tiempo, pero que es una realidad en nuestra vida, que es una realidad en nosotros, porque verdaderamente estábamos solos y perdidos. Verdaderamente nuestra vida sin Cristo no tenía nada. No teníamos nada sin nuestro Dios, sin nuestro Señor. Pero Él nos alcanzó. Pero Él nos ayudó. Yo no sé si hoy quiera entonar este canto con nosotros. Estaba solo y perdido hasta que llegó el Señor, hasta que llegó Cristo Jesús, hasta que llegó Él a nuestra vida. Bendito Dios, bendito Señor, maravilloso Dios. Estaba solo y perdido, cansado, triste, malherido, en un desierto sin amor. Estaba solo y perdido, cansado y triste, malherido, en un desierto sin amor. Pero llegaste tú, oh Cristo Jesús.